despojar o aniquilar. Los siguientes versículos tienen en común el mandato divino de eliminar por completo la presencia y la influencia de los pueblos paganos de Canaán. Sin embargo, este mandato se describe con dos énfasis complementarios. El primero es la acción directa de Dios, usando un agente sobrenatural o militar. En el libro de Éxodo 23, Dios promete enviar avispas o terror para expulsar a los enemigos poco a poco. Y en Éxodo 33:2 y 34:11, Dios promete expulsar a las naciones. En Deuteronomio 7:20, menciona nuevamente el envío de avispas o pánico. Por último, en Deuteronomio 9:3 y 31:3 y 4, Dios es descrito como un fuego consumidor que irá delante de ellos para destruirlos. Y el segundo es por medio de la responsabilidad humana de eliminar la idolatría, como vemos en los siguientes textos bíblicos. En el libro de Éxodo, el capítulo 34:13, y Deuteronomio, en los capítulos 7:5 y 12:2 y 3, el mandato específico es destruir totalmente los altares, ídolos, símbolos sagrados o aceras y lugares de culto cananeos. Esto no era solo una guerra territorial, sino una guerra espiritual para prevenir la idolatría. Por otro lado, en Números 33:52, Dios ordena explícitamente destruir todos sus ídolos y lugares altos de culto. El punto común de estos versículos es la eliminación total de los habitantes de Canaán y su cultura idólatra. Dios actuaría de forma sobrenatural para allanar el camino y dar la victoria. Pero Israel tenía la responsabilidad práctica y espiritual de completar esta purificación, destruyendo todo objeto y sistema de creencias que pudiera corromperlos. Era un acto de juicio divino y una medida de protección para la fe de Israel. El propósito original de Dios para los cananeos no era que fueran aniquilados, sino desposeídos. Los pasajes que describen la forma en que Israel tuvo que involucrarse en las batallas de la conquista utilizan términos que hablan de la desposesión, expulsión y dispersión de los habitantes de la tierra prometida. Los términos del segundo grupo de textos, los que expresan destrucción y tienen a Israel como sujeto de la acción, se refieren sobre todo a objetos inanimados, como artículos de culto pagano y utensilios. Evidentemente, los lugares de culto pagano y los altares constituían los principales centros de la religión cananea. La Guerra Santa estaba orientada principalmente hacia la cultura y la sociedad corruptas de Canaán. Para evitar la contaminación, Israel tuvo que destruir todos los elementos que propagaban la corrupción. Sin embargo, los habitantes de Canaán y quienes reconocieron de manera individual la soberanía de Dios antes de la conquista, o incluso en el transcurso de ella, pudieron salvarse emigrando, como se describe en el libro de Josué 2:9 al 14. La única parte de la población cananea condenada a la destrucción fue la que se recluyó en las ciudades fortificadas, quienes continuaron rebelándose obstinadamente contra el plan de Dios para los israelitas y endurecieron su corazón. Así lo describe Josué 11:19. Sin embargo, esto plantea una pregunta. Si el propósito inicial de conquistar Canaán era expulsar a los habitantes de la tierra y no aniquilarlos, ¿por qué los israelitas tuvieron que matar a tantas personas? El análisis de los textos bíblicos relacionados con la conquista de Canaán revela que su intención original era dispersar a la población cananea. Sin embargo, la mayoría de los cananeos, al igual que el faraón de Egipto, endurecieron sus corazones y se aferraron a su cultura hasta el punto de que fueron destruidos con todo y su cultura. Hoy, al igual que los cananeos, corremos el riesgo de aferrarnos a aquello que nos separa de Dios. ¿Qué hábitos y actitudes necesitas desarraigar de tu vida para mantenerte fiel? Ahora, estudiaremos algunos comentarios de Elena White acerca de este tema. La ciudad de Jericó estaba entregada a la idolatría más extravagante. Los habitantes eran muy ricos, pero todas las riquezas que Dios les había dado las consideraban como el don de sus dioses. Tenían oro y plata en abundancia, pero, como el pueblo antediluviano, eran corruptos y blasfemos, e insultaban y provocaban al Dios del cielo mediante sus obras malvadas. Los juicios de Dios se despertaron contra Jericó, que era una fortaleza. Pero el mismo capitán de la hueste del Señor vino del cielo
para dirigir a los ejércitos celestiales en un ataque a la ciudad. Ángeles de Dios asieron las masivas murallas y las derribaron. Dios había dicho que la ciudad de Jericó debía ser maldita y que todos deberían perecer excepto Rahab y su familia. Se debía salvar a estos por el favor que Rahab había hecho a los mensajeros del Señor. Esto lo encontramos en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 292. ¿Cómo endurece el Señor los corazones de los hombres? De la misma manera en que fue endurecido el corazón de Faraón. Dios envió a este rey un mensaje de advertencia y misericordia, pero él se negó a reconocer al Dios del cielo y no quiso obedecer sus mandamientos. Preguntó: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? El Señor le dio evidencia de su poder realizando señales y milagros delante de él. El gran Yo Soy familiarizó a Faraón con sus obras maravillosas, mostrándole que era el gobernante de cielo y tierra. Pero el rey eligió desafiar al Dios del cielo. No consintió en humillar su empecinado corazón, ni aun delante del Rey de Reyes. Para poder recibir la luz, estaba determinado a seguir su propio camino, llevando hasta lo último su rebelión. Eligió hacer su propia voluntad y puso a un lado el mandato de Dios y la misma evidencia de que Jehová estaba sobre todos los dioses de las naciones. Sobre todos los sabios y magos, solo sirvió para cegar su mente y endurecer su corazón. Si Faraón hubiera aceptado la evidencia del poder de Dios dada en la primera plaga, se hubiera ahorrado todos los juicios que siguieron. Pero su marcada tosudez pedía aún mayores demostraciones del poder de Dios, y las plagas cayeron una tras otra, hasta que finalmente fue llamado a mirar el rostro sin vida de su propio primogénito y de los de su raza, mientras que los hijos de Israel, a quienes él tenía como esclavos, no sufrieron daño de las plagas, ni fueron tocados por el ángel destructor. Dios mostró sobre quienes descansaba su favor, quienes constituían su pueblo. Cada evidencia adicional del poder de Dios que el monarca egipcio resistía, lo conducía a desafiar a Dios con más fuerza y persistencia. Este caso es una ilustración clara del pecado contra el Espíritu Santo. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gradualmente, el Señor retiró su espíritu. Al quitar su poder refrendador, el rey quedó a merced del peor de los tiranos, el yo. Este comentario lo encontramos en el libro titulado Conflicto y Valor, página 89. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y dejar tu like. Nos vemos en el próximo.